Muy bien. Bueno, les damos la bienvenida a esta conferencia de habilidades para la vida. Vamos a proceder a presentarnos de una manera muy particular, si es que es de su agrado. Emanuel. Hola, les damos la bienvenida al ciclo del precongreso del primer Congreso de Educación Social. Mi nombre es Emma, soy de Santiago del Estero y soy la coordinadora del equipo de Mensajeros de la Paz. Hola, yo soy Estanislao, soy de Puerto Madryn y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Córdoba. Hola, yo soy Belén y soy de la ciudad de Necochea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y soy de la ciudad de Mar del Plata y somos el equipo de Mensajeros de la Paz. Bien, para nosotros es un placer estar formando parte de este ciclo del precongreso. Y antes de empezar a hablar del título que tenemos aquí de habilidades para la vida, nos gustaría que nos preguntemos, a ver, ¿qué entendemos nosotras por habilidades para la vida? Lo primero que los invitamos a hacer es que nos dejen en comentarios qué es lo que ustedes piensan que es una habilidad y que nos digan una habilidad que tengan con la inicial de su nombre. Por ejemplo, Belu, una habilidad que tengas con tu inicial. Bailar. Una gran bailarina en el equipo de mensajeros, señoras y señores. Gracias. A ver, Tano. Una habilidad con que es mi nombre, voy a usar Estanislao y no Tano, es escalada. Yo hacía palestra como deporte, así que me sale escalar bien. Y mi querido tocayo aquí, Emanuel. Bueno, en mi caso yo hice teatro por unos años y yo considero que una de mis habilidades es entretener. Yo afirmo eso. No tengo ninguna duda. Así que bueno, vamos a estar esperando a ver qué nos dicen en comentarios. Cualquier persona que me conoce sabe que tengo poco sentido del pudor y no tengo problemas en salir al frente, ya sea hacer una danza en un campamento. En mi grupo soy conocido por ser el que siempre salva la situación con la danza cuando nadie se anima, así que estoy para el entretenimiento. Ahí nos empezaron a responder. Marcia nos dijo que ella es una mediadora, que es una habilidad muy útil y bastante relacionada con algo que vamos a ver más adelante, acá dentro del taller para habilidades para la vida. Juanca tiene una habilidad un poco más recreativa. Mira, un Emanuel. Un Emanuel dice que es estratégico. Claro. Un Emanuel ligeramente diferente de yo. Mi nombre va con 2M, este va con una sola M. Somos tocayos. Al igual que Emma, con 2M. Susana nos dice sonreír. ¡Qué buena habilidad! Y no es una habilidad que hay que dar por sentado. Exactamente. No hay que pasarla como que es obvio. Es muy importante. Una buena sonrisa en el momento indicado puede mover las cosas kilómetros. Excelente aporte, Emanuel. Aquí, sí. Juan Cruz nos dice que su habilidad es ser planificador. Bueno, tenés razón que es difícil con J. Es difícil con J. Bueno, Luján nos comparte que su habilidad es el liderazgo, una habilidad que desarrolló y que piensa que es una habilidad que está totalmente en lo correcto, que son las capacidades que desarrollamos según las oportunidades que se nos presentan. Y sin duda, Luján, el liderazgo es una habilidad muy importante para la vida. Aquí Nelson nos dice, a ver, se me dio el comentario, seriedad. Susana nos dice gracias. Norma dice no tengo, pero sí con su segundo nombre que es Beatriz y le gusta bailar mucho. Ya tienes una compañera para ir a bailar. Bien. ¿Cuándo?
Que diga cuándo y dónde. Pongan fecha. Juanca dice aquí, mi segundo nombre, Carlos, diría que mi habilidad es crear. Bueno, Increíble, hay gente que está doblando un poco las reglas con la segunda inicial, así que Juan Cruz, vos podés también hacer un poco de trampita y meter tu segundo nombre. tal cual. Y Nelson dice con J, jovialidad. Ahí ayuda a los que tienen nombre con J. Buenísimo. Bien. Efectivamente, todas las que ustedes han nombrado aquí son habilidades y los felicitamos y celebramos que las tengan. Sí, obviamente bajo el concepto de que una habilidad es algo que una persona hace habitualmente y algo que hace correctamente y con facilidad. ¿Puedes pasar la diapositiva, Tocayo? Bien, sigamos más específicamente a lo que nos trae hoy aquí, a las habilidades para la vida. Tenemos que, la definición dice que las habilidades para la vida son comportamientos aprendidos que las personas usan para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Entonces, estas habilidades se adquieren a través del entrenamiento intencional o de limitación, y es muy importante saber que la naturaleza y forma de expresión de estas habilidades están mediatizadas por el contexto en el que se dan. Entonces, dependen de las normas sociales y expectativas de la comunidad sobre sus miembros. Las habilidades sociales, volvelo por favor. Las habilidades sociales por casi 20 años han formado un papel muy importante en la educación preventiva y en la promoción de hábitos de vida saludable, como por ejemplo en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. Estos tres son algunas de las organizaciones que asumen y reconocen la importancia de estas habilidades como elemento para promover la salud y bienestar de los jóvenes, la salud mental y emocional, y así también disminuir los factores de riesgo para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es a través del aprendizaje y el ejercicio de estas habilidades que los jóvenes incrementan sus oportunidades de integrarse a la sociedad. Uno de sus objetivos principales es el desarrollo y el empoderamiento de los jóvenes y las personas en sus comunidades. Ahora sí, por favor, Tocayo. Bien, tres de las características de las habilidades para la vida son que son específicas para cada cultura. Esto tiene que ver con que cada cultura crea parámetros en donde ellos crean lo que es correcto o lo que es incorrecto, por así decirlo, y es lo que se espera de sus habitantes. Quiere decir que son genéricas también. Genéricas hace referencia a que, si bien son específicamente algunas, las habilidades de la vida pueden ser utilizadas no simplemente en una situación específica, sino que se pueden utilizar en varias áreas. Por ejemplo, una habilidad, la comunicación, se puede utilizar tanto en un área laboral como en un área familiar, y son totalmente necesarias. Y la tercera es que no son exclusivas, perdón. Esto quiere decir que no necesariamente trabajan y existen independientemente unas de otras, sino que en muchas de los momentos de la vida es necesario complementarlas. Por ejemplo, es muy difícil que la habilidad de la comunicación no esté ligada a la habilidad de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Ahora sí, Tocayo, por favor. Bien, aquí tenemos las 10 principales habilidades para la vida. En primer lugar tenemos el conocimiento de mí mismo o de mí misma, la empatía, la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva y o toma de decisiones, la resolución de conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de sentimientos y emociones, y el manejo de las tensiones y el estrés. Todas estas, nosotros hemos elegido 2 temáticas que sentimos que la primera abarca lo que está señalado con las flechas violeta, que sería la empatía, las relaciones interpersonales y el manejo de sentimientos y emociones. Ese va a ser un tema que vamos a abordar con un tema que abarca estas 3,
Y el segundo tema va a ser específicamente con el título de la habilidad número 6, que es la resolución de conflictos. Entonces, los dos temas que vamos a abordar hoy es inteligencia emocional y resolución de conflictos. Bien. En el marco teórico de lo que es inteligencia emocional, encontramos una teoría propuesta por Howard Gardner, que lo que él nos propone es la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría sale a contrapeso del paradigma de la existencia de una única inteligencia. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a tener más contacto con la inteligencia lógico-matemática, que es la que usamos más comúnmente en nuestros ámbitos académicos. Entonces, Gardner y sus colaboradores lo que dicen es que es muy difícil determinar la inteligencia de una persona si solamente contemplamos su desempeño académico. Él lo que dice es que, por ejemplo, Stephen Hawking no tiene por qué tener más inteligencia que Lionel Messi. Ambos tienen inteligencia, solamente que uno ha desarrollado una inteligencia diferente a la del otro, y así. Él dice que un ejemplo de esto es cómo algunas personas pueden tener excelentes notas académicamente, pero no poder complementar ciertas facetas de su vida, o no pueden relacionarse en ciertos aspectos del universo. Bien, aquí él propone 8 tipos de inteligencia, que tenemos la musical, que se trata de el poder interpretar y componer música, ayuda mucho a la hora de aprender idiomas, y encontramos aquí mayormente a ¿quiénes? A los músicos. Después tenemos la corporal o sinestésica, que nos habla de aquellas personas que utilizan su cuerpo para resolver problemas. Aquí encontramos a los cirujanos, a los deportistas, a los bailarines, a los artesanos. Después tenemos la lógico-verbal, que está ampliamente desarrollada en personas que tienen facilidad en la escritura o en la lectura, y esta, al igual que todas, se puede ejercitar mediante las mismas prácticas, el leer, el escribir, etc. Después tenemos la naturalista, que esta es muy específica de las personas como los botánicos o los biólogos, que tienen la característica de caracterizar y separar los elementos de la naturaleza. Después tenemos la inteligencia visual espacial, que aquí encontramos a los que son diseñadores, pintores, fotógrafos, marinos. ¿Por qué? Porque logran ver más dimensiones de las que por ahí nosotros logramos ver. Se saben ubicar en mapas, en diseños, pueden lograr hacer esculturas que tienen más de una dimensión. Y por último, tenemos 2 inteligencias que son parecidas pero no son la misma, que es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La inteligencia intrapersonal, que está marcada, igual que la interpersonal, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, conocer mis propios miedos, conocer mis potenciales, hacer una introspección hacia lo que soy. Y la interpersonal hace referencia a mi relación con los demás. La interpersonal está muy vista en lo que es el liderazgo, las personas que gestionan a grupos sociales, que trabajan cooperativamente. Entonces, de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal sale lo que conocemos, se puede decir, el título que traemos hoy, la inteligencia emocional. Pero, para hablar de esta inteligencia emocional, vamos a ir desmenuzando un poco. ¿Puedes pasarlo, por favor, Emanuel? Ahí está. Si vamos desmenuzando, aquí tenemos el concepto de inteligencia. ¿La inteligencia qué es? La capacidad de aprender, comprender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. Una definición bastante completa y bastante común de la inteligencia. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son reacciones naturales que responden a ciertos eventos externos que permiten adaptarnos a una situación. Las emociones no están en nuestros sentimientos solamente para hacernos sentir culpables o hacernos sentirnos mal o hacernos sentirnos felices, sino que también nos preparan para estos estímulos externos que se nos presentan en diferentes situaciones. Entonces, con estos dos podemos llegar a una teoría, a una definición, que dice que la inteligencia emocional es tu habilidad para reconocer y comprender las emociones en vos y en otras personas, y tu capacidad de usar este conocimiento para manejar tu comportamiento y relaciones. Lo que quiere decir es que es nuestra manera y nuestra capacidad de gestionar lo que sentimos y lo que no sentimos, y también entender lo de los demás.
El creador de esta definición nos propone, Daniel Goleman, nos propone que a la inteligencia emocional la forman 5 elementos. De esos 5 elementos va a hablar mi compañero aquí, Estanislao. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, como dijo Emma, hay 5 elementos que son los pilares de lo que son la inteligencia emocional. Por una cuestión de facilidad, lo que vamos a hacer es tratar de comprenderlos, ¿no? Como desde el principal o el de abajo, ir sumándole complejidad, pero hay que entender que estos 5 elementos conviven con las personas a la misma vez, al mismo momento. Quizás algunos elementos se noten más en algunas personas, quizás otros no tanto en otras. Pero el objetivo es que estos 5 elementos estén presentes todo el tiempo, y que convivan y poder utilizarlos en simultáneo. El primer elemento que vamos a ver, la siguiente diapositiva, es el autoconocimiento emocional. Como dice bien acá la diapositiva, es el conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Y reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. Las emociones, volver al anterior, por favor. Ahí está. Bueno, para por ahí un poco más el autoconocimiento emocional, quizás habría que entender las emociones, ¿no? Y bueno, las emociones, la definición por ahí un poco más técnica, es que son la respuesta de nuestro cuerpo ante una situación. Hay que entender que esta respuesta puede ser es corporal y cognitiva, es decir, nos produce un cambio en el cuerpo, una reacción corporal, y una reacción mental, del cerebro, digamos, ¿no? Las emociones están divididas hay muchas formas de ver las emociones, pero una de las formas más básicas es justamente en primarias o básicas. Quienes hayan visto la película intensamente reconocerán a estos personajes y reconocerán también a esas emociones, ¿no? Bueno, hay que entender que es muy importante reconocer qué emociones tenemos en distintos aspectos de nuestra vida y cómo nos influyen. Un ejemplo es, quizás, hay emociones que nos alteran o hay emociones que nos relajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un corredor de maratón de 42 kilómetros no le conviene nunca estar en un estado por ahí más depresivo, digámosle, con menor energía, más apagado cuando está corriendo una maratón. Pero tampoco le conviene a esa persona estar ultra emocionado, súper enérgico, cuando quizás es un oficinista y tiene que estar 8 horas sentado en una computadora y se va a levantar cada 2 horas y nunca va a terminar de hacer su trabajo. La siguiente diapositiva. El siguiente elemento es justamente el autocontrol emocional, que está prácticamente es ligado íntimamente con el autoconocimiento emocional, que es una vez que uno ya reconoce sus emociones, y ya reconoce cómo esas emociones influyen en uno, es poder empezar a controlarlas, no dejar que las emociones lo sobrepasen. Acá puse 2 historietas de Liniers que muestran 2 aspectos distintos de lo que es el autocontrol emocional. En la primera se puede ver 2 personas que se abrazan y que, digamos, se entienden ellos que quieren seguir expresándose, que no están tratando de tapar sus emociones, sino que todo lo contrario, sienten que, quieren seguir expresándose. Y del otro lado, absolutamente todo lo contrario. Es el gato que está recontra asustado, pero que bueno, oculta absolutamente todo el susto que le generó. Esto es un poco lo que le decía recién, poder controlar, poder reconocer qué emociones tienen y cómo esas emociones afectan a ustedes les permite poder controlarlas y saber en qué momento poder, digamos, expresarse o cómo expresarse o cómo manifestarse. Siguiente diapositiva.
una vez que nada, ya se les hace por ahí más fácil reconocer emociones que tienen, cómo controlarlas, y qué sé yo, entra el tercer elemento, que es la motivación. Es clave porque es clave tener por ahí un poco más desarrollado los anteriores puntos, que es el autoconocimiento y el autocontrol, ya que la motivación les permite justamente enfocar esas emociones hacia los objetivos y las metas que ustedes tienen propuesto. Para las personas que sean scout quizás lo hayan visto más que nada en lo que son los proyectos. Hay que entender que obviamente quizás hayan personas no scout, y quienes hayan empezado un proyecto notarán que cuando se empieza un proyecto, no solamente en scout, sino en cualquier ámbito, realmente la primera sensación es de una emoción grande, mucha energía, muchas ganas, y después eso decae. Después de un tiempo cuesta por ahí a veces, si son líderes de un grupo, cuesta por ahí a veces motivar al resto, motivarse uno. Entonces, tener por ahí ese autoconocimiento y autocontrol de las emociones que están atravesando les permite poder superar esta etapa en el proyecto que sea scout, sea no scout, sea un proyecto de vida. Es una herramienta que les permite justamente, son habilidades para la vida, ¿Tano? manejarse o expresarse un poco más mejor. La siguiente diapositiva, sí. ¿Tano? ¿Podrías repetir lo último? Porque ahí nos están ¿Sí? comentando que se te escucha un poco entrecortado. Así que si podrías, no sé, hablar un poco más despacio para ver si se sigue escuchando así y explicar al menos la última parte. Bueno. ¿Motivación? Sí. Bueno, repito, la motivación, tal como dice acá la diapositiva, es enfocar las emociones hacia objetivos y metas. Bueno, es lo que veníamos hablando. Una vez que ya se reconocen qué emociones los están atravesando en distintas situaciones y cómo controlar esas emociones, pueden enfocar todo eso hacia las metas y hacia los objetivos que ustedes tienen planteado. Yo les comentaba que aquellos que estén escuchando esto y sean scout, sabemos que hay personas que no son scout, pero quienes sean scout quizás lo hayan visto esto en sus proyectos. Es algo muy frecuente que cuando se comienza un proyecto están todos muy motivados, con mucha energía, pero de repente llega un momento, suele pasar, que baja la emoción de hacer ese proyecto y cuesta por ahí un poco remarlo y llevarlo adelante. Es una etapa que se hay que superar, pero teniendo ese conocimiento de sus emociones y ese buen manejo de sus emociones, pueden comprender la situación en la que están pasando, cómo reaccionar ante esa situación y cómo avanzar. Que es algo que, bueno, como decimos, si bien yo doy un ejemplo en Scout, son habilidades que son para la vida y que sirve digamos, en cualquier proyecto que se tenga, tanto en Scout como los que son Scout o fuera de la vida, para aquellos que no son Scout o para los Scout que tengan proyectos personales por fuera del movimiento. Ahora sí, la siguiente diapositiva. La empatía. La empatía, como dice también acá la diapositiva, es poder ver, sentir, conocer y comprender opiniones desde la perspectiva del otro. Un ejemplo que se puede utilizar para la empatía es esto de ponerse en los zapatos del otro. Eso es la empatía. Es yo, como persona, me pongo en los zapatos del otro, pero no desde mi perspectiva, ¿no? Sino desde yo ponerme en los zapatos del otro y tratando de ser el otro. Es quizás un poco más complejo porque requiere poder entender
qué emociones justamente están atravesando esta persona, qué está sintiendo, por qué dice o se expresa o habla de cierta forma, y en base a eso poder construir un diálogo, una charla, lo que sea. Digamos, es algo que es un poco complejo quizás, sabemos que no todas las personas tienen las mismas realidades, y bueno, es un poco eso, tratar de entender la realidad del otro, tratar de, en algunos casos, hasta sentir, quizás a alguno le haya pasado que ve a alguien con la que siente mucha empatía, una persona con la que sienten mucha empatía y está muy triste o está muy feliz, y ustedes con esa misma persona se ponen triste o feliz porque sienten empatía y conectan con las emociones de esa persona. Y bueno, la última, el quinto elemento de la inteligencia emocional, son las habilidades sociales, que es la siguiente diapositiva. Son el conjunto de capacidades que nos permite dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Las habilidades sociales son como todas las, para darle un ejemplo, ¿no? Acá tratamos de dejar la definición tal cual como estaba, porque nos pareció que estaba completa y muy bien acertada, entonces quienes estén tomando apuntes pueden escribirlo como está acá y tenerlo ahí. Las habilidades sociales son quizás como el conjunto de todos los 4 elementos anteriores, sumados en uno y multiplicados. Una persona con muchas habilidades sociales son los que son buenos compañeros de equipo, que fomentan el trabajo en equipo, son aquellas personas con las que es fácil hablar, que es fácil comunicarse, te ayudan a uno quizás a poder llegar a tus metas, a tus objetivos, saben mantener buenas relaciones, comunicarse, inspirar. ¿Por qué? Justamente porque están muy bien motivados, conocen, tienen mucha empatía, entonces pueden llegar a comprender qué es lo que siente la persona con la que están hablando. Saben, una vez que entienden las emociones de la otra persona, entienden también qué siente, qué lo atraviesa, entienden cómo comunicarse con esa persona, cómo llegar a acuerdos. Es como lo que dije al principio, los anteriores 4 elementos quizás unificados y potenciados. Y bueno, estos serían los 5 elementos de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Ahora dejamos el paso a lo que vendría a ser la resolución de conflictos. Bueno, para empezar primero queremos darle la bienvenida a aquellas personas que se unieron ahora casi a lo último. Gracias por estar acá, por participar. Y como dijo Tano recién, otro de los puntos que vamos a tratar es el tema de lo que es la resolución de conflictos, pero nos gustaría como plantearles una nueva perspectiva en relación a esto, porque cuando alguien habla de un conflicto, de un problema, normalmente lo hace desde un lado de, uy, quiero alejarme de esa situación, no quiero enfrentarme, me resulta doloroso, significa que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, desde nuestro lado y desde lo que es habilidades para la vida, queremos ofrecerles una mirada un poco más constructivista, un poco más positiva, entendiendo que el conflicto o el problema puede ser como una especie de incompatibilidad de metas que existen entre las personas y a partir de esto ayudarles, darles algunas herramientas que puedan servirles en un futuro para poder tener, digamos, una resolución de algún conflicto que sea bastante fructífero. Entonces, tenemos lo que son las metas TRIP, que están en esa, gracias, que lo podemos definir como tópico de relación, de identidad y de proceso. Existen algunos conflictos que cuando hablamos de un conflicto de tópico estamos haciendo referencia a qué es lo que
cada persona desea, cuál es el objetivo o qué es lo que quiere cada persona. Un ejemplo puede ser, no sé, si tenemos que ir en un auto y bueno, ¿qué música escuchamos en el viaje? ¿O a qué restaurante vamos a comer? No sé, ¿qué cenamos hoy a la noche? O incluso, si estamos trabajando en equipo, por ejemplo, ¿cómo dividimos las tareas? Después nos encontramos con los conflictos de relación, que estos hacen referencia al lugar o a la importancia que tenemos dentro de una relación con otra persona. Puede ser, no sé, cuáles son los límites que existen en esa relación, qué tipo de relación tenemos, si es una relación profesional, si es una relación personal. Después podemos hablar de los conflictos de identidad. Estos conflictos son un poquito más complejos o tienen una particularidad que es que son intangibles y influyen de alguna u otra manera todo lo que tiene que ver con creencias, con etnias, con edad, con cuestiones de género. Y por último tenemos los conflictos de proceso. Estos tipos de conflictos son por ahí unos que nosotros vemos normalmente y que por ahí no sabemos identificar, que es, por ejemplo, cuando dos personas se encuentran en un conflicto y tenemos el mismo objetivo, pero estamos en desacuerdo de la manera en la que lo podemos llevar adelante. Entonces, por ejemplo, si queremos pintar una pared de color rojo, por ejemplo, los dos sabemos que vamos a pintar la pared de rojo, pero yo lo quiero hacer con brocha y la otra persona lo quiere hacer con rodillo, por ejemplo. Entonces, el conflicto se encuentra en eso. ¿Puede ser la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, Emma. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, para volver un poco a esto de lo que hablaba ellos, de que el conflicto es inevitable, tenemos que entender que el conflicto siempre va a suceder en una relación entre dos personas. El conflicto ocurre cuando hay una percepción de metas diferentes que llevan a una incompatibilidad entre dos partes que son independientes. Ahora, el conflicto no es algo malo, pero lo que puede pasar es que el conflicto sin resolver lleve a minar nuestras relaciones y cómo nos relacionamos con las otras personas. Ahora, ¿cómo abordamos el conflicto? Para abordar el conflicto hay una noción que tenemos que tener muy en cuenta. El conflicto es positivo. Y ustedes ahora dirán, vos decís, pero sí, el conflicto es algo positivo. El conflicto puede dar lugar a una resolución positiva de conflictos porque el conflicto es una señal de cambio. Y cuando queremos cambiar y cuando tenemos una actitud positiva hacia el conflicto, significa que podemos dar lugar a el cambio y a una resolución de conflictos positivas que nos lleven a mejorar nuestras relaciones. Bien, ¿cómo abordamos el conflicto? Tenemos que primero tener en cuenta estas dos cosas. Que primero tenemos que externalizar el conflicto y tener en cuenta de que las personas no son el problema. El problema es el problema. Entonces, quizás alejarnos desde esta posición de decir, sos una persona irresponsable, a quizás plantearlo de otra forma y decir, esta tarea tenía que realizarse y ahora, como no se realizó, tenemos menos tiempo para nuestro proyecto. Entonces, empezar a quitar a las personas de dentro del conflicto y entender que somos diferentes partes cuyo interés es resolver el conflicto y que somos dos partes que estamos buscando lo mismo. ¿Bien? Y, por otro lado, es focalizarse en los intereses en lugar de las posiciones. Si nos focalizamos en las posiciones de qué es lo que queremos lograr, difícilmente podamos avanzar. Ahora, si nos focalizamos en el por qué y cuáles son los motivos que están creando nuestra posición, es mucho más fácil avanzar en nuestro conflicto. Supongamos que en el caso de una persona joven que quiere comprarse una moto, o en realidad quiere que su familia le compre la moto.
hay dos posiciones muy claras. Su familia que no le quiere comprar la moto y esta persona que sí quiere una moto. Y a partir de ahí mucho más no se puede avanzar. Es alguien que quiere, algo que no. Ahora, cuando empezamos a justificar los intereses por los cuales queremos esta moto, quizás por una sensación de libertad, una cuestión de independencia, quizás hasta incluso estatus entre sus amistades o sus compañeros de trabajo. Quizás porque el transporte público no llega a la zona donde viven, entonces es mucho más fácil manejarse con una moto. Y en cambio, la posición contraria de la familia es una cuestión de una preocupación por el bienestar, una preocupación por su seguridad. También cómo esta compra puede afectar a la situación financiera de la familia. Entonces, ahí es mucho más fácil empatizar y entender el porqué de estas posiciones. Y a partir de ahí podemos avanzar desde estas posiciones. ¿Bien? Bien. Otra cosa que tenemos que trabajar cuando trabajamos el conflicto es la comunicación, que es esencial, y como antes se mencionó, Emma mencionó que distintas habilidades están interrelacionadas. Entonces la comunicación está profundamente entrelazada con la resolución de conflictos. Y para esto tenemos dos herramientas: las oraciones yo y las fórmulas X y Z. ¿Qué son las oraciones yo? Son las que nosotros explicitamos desde nuestro punto de vista. Perdón. En vez de apuntar el dedo y decir, bueno, sos irresponsable, quizás cambiarlo a, yo considero que tus acciones fueron irresponsables. Entonces es expresar lo que pensamos, lo que percibimos, lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nadie me puede decir a mí que yo estoy equivocado por lo que yo siento. Una forma de sentir no tiene error. Entonces, pero sí nos pueden decir que estamos equivocados cuando estamos diciendo una cuestión objetiva. Entonces, nos quita desde un punto de vista y nos entrega a la subjetividad desde la cual estamos percibiendo. Entonces, trabajar esto de no apuntar dedos y un tipo de esta sentencia, de esta oración yo, lo que hace es dejar a la otra persona saber que estamos hablando con sesgo, que estamos compartiendo nuestro punto de vida basado en el entendimiento que tenemos de la situación y del mundo alrededor nuestro. ¿Bien? Bueno, y por otro lado es la fórmula X y Z, que quizás suena algo un poco matemático, pero es una fórmula que nos ayuda a pensar cómo comunicarnos a través del diálogo. Entonces, la fórmula X y Z viene más o menos de esta forma. Cuando vos haces X en una situación Y, yo me siento Z. Entonces viene de ahí de la mano. O si no, por ejemplo, cuando vos haces X en esta situación específica, yo me siento Y, y bueno, lo que me gustaría en realidad sería Z. Entonces, al utilizar esta fórmula es mucho más fácil que la otra persona perciba nuestro mensaje de una forma más clara y más amena, permitiendo y abriendo hacia el diálogo, en vez de andar señalando con el dedo y quizás cerrando a la otra persona de una respuesta positiva. Bien, bueno, algo que también podemos tener en cuenta cuando hablamos de comunicación es la negociación. ¿Qué hacemos con la negociación? Primero tenemos que entender que para la negociación, si hay espacio para la negociación, y también entender cuál es la diferencia entre la resolución de conflictos y el manejo de conflictos. El manejo de conflictos es simplemente manejar a las personas que están involucradas en el conflicto sin involucrarnos directamente, que quizás ahí puede entrar más al lugar la negociación. La resolución de conflictos es directamente meternos en el conflicto e intentar buscar una solución positiva para todas las partes. Bien, cuando trabajamos con negociación, tenemos que tener en cuenta que los participantes se tienen que involucrar en vez de evadir esto. La negociación se busca o se piensa como una forma de resolver una disputa a través del acuerdo mutuo. Y nos provee un proceso de entendimiento cuando las metas TRIP, que ya Belén les estuvo hablando, se alzan en importancia. Y bueno, y por último,
después de hablar de la negociación, tenemos que entender cuáles son los 7 elementos principales de la negociación. Primero, la negociación atiende a la relación, o sea, se basa en la relación, no en las personas, sino en que cuidar el vínculo de esas personas. Atiende a todos los elementos de la comunicación y, de nuevo, se focaliza en lo que hablamos antes, en los intereses y no en las posiciones. Entonces, a través de hablar de los intereses, podemos empatizar entre todas las partes del conflicto. La negociación genera muchas opciones. La idea es buscar diferentes opciones hasta que una sea conveniente para todas las partes. Busca intentar un criterio legítimo sobre el cual analizar las cosas. Entonces, un criterio que sirva a todas las personas, sentar las bases de un criterio, de forma de que todas las personas se pueden regir con ese criterio y analizar las diferentes situaciones que surgen con ese criterio. Después, buscar la mejor alternativa para un acuerdo de negociación. Y por último, el último punto es trabajar con un compromiso justo y transparente y al mismo tiempo realista de cómo se va a trabajar todo esto. Bien, hablando de todo esto, habiendo tenido todo esto en cuenta, hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta, que son el aspecto negativo o las cosas que pueden perjudicar a nuestro conflicto y a nuestra resolución de conflicto, que son los 4 jinetes del conflicto. Bien, el primero es la queja o la crítica. Cuando nosotros nos ponemos y entramos en el terreno de los 4 jinetes de la resolución de conflicto, estamos entrando en un terreno negativo. Y a partir de acá, difícilmente podamos avanzar mucho si utilizamos cualquiera de estos jinetes. La primera es la queja y la crítica. No sirve mucho, y ustedes piensen que no les va a servir mucho en un conflicto, simplemente quejarse de lo que pasó o criticar lo que hizo la persona, porque no están ofreciendo ninguna alternativa que solucione algo. Está bien que todas las emociones son válidas y nadie les puede decir que lo que sienten está mal, pero sí tienen que pensar que a pesar de cómo se sienten, ¿qué acciones ustedes van a tomar? Y eso es algo de lo que pueden ser responsables. La segunda parte, tenemos una ilustración bastante gráfica de un perrito de cómo se ve esto, es el desprecio o el disgusto. Que también cualquier tipo de sentencia que yo haga, verbalmente o no verbalmente, que me pone a mí en un plano superior a la otra persona, o cualquier tipo de burla, de corrección hostil, de expresión de desprecio, sarcasmo, ridiculez, o incluso bromas que son hirientes a propósito, entran todas en este campo. Y eso es muy recurrente que pasa en una situación de conflicto, que entremos y la forma en que decimos las cosas, más allá de lo que estamos diciendo, la forma es muy importante. Y si yo me estoy comportando de forma hostil hacia la otra persona, ya me estoy poniendo en una situación donde en realidad no tengo ganas de solucionar el conflicto. Y es muy importante que la otra persona se sienta segura en esta situación, porque si no, no vamos a llegar a resolver ningún tipo de conflicto. El tercero es estar a la defensiva, que esto es algo muy común y muy natural, que es la comunicación defensiva muestra un interés o surge a partir de un deseo de protegernos del dolor, del miedo, de las responsabilidades personales o incluso de información nueva. Esto es algo natural que pasa y no está mal que suceda. De nuevo, las emociones son válidas dentro de la resolución de conflictos y ninguna emoción es inválida. Pero tenemos que intentar evitar estar a la defensiva de forma de estar abiertos a nuevas soluciones y permitir que confiar en la otra persona y a partir de la confianza que tengamos en otra persona, dejar surgir una nueva solución. Y por último, es esto de ser la pared. Que bueno, viene un poco de esta expresión de siento que estoy hablando con la pared, y es cuando nosotros directamente tenemos la intención de ser la pared. Lo que estamos haciendo es mostrar verbalmente o no verbalmente que no estamos involucrados en la conversación, que no tenemos ningún deseo de esta conversación, que directamente es diferente, es mucho más que evitar el conflicto. Ni siquiera no es que lo estamos evitando porque no estamos seguros. Directamente estamos mostrando y tenemos esta intención
de que queremos señalar que nos estamos retirando directamente de la comunicación. Es algo muy diferente a evitar el conflicto. Estamos haciendo una muestra clara de que no nos interesa lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces también, una vez que nosotros dejamos de tener interés en lo que la otra persona quiere, o lo que la otra persona necesita, o lo que la otra persona siente, ya directamente estamos evitando cualquier tipo de resolución de conflicto. Bien. Con esto, para cerrar un poco de lo que es la resolución de conflictos, les quiero alentar a que se enfoquen en la relación. Ante todo, el conflicto surge dentro de una relación. Una relación de amistad, una relación familiar, una relación de trabajo, pero siempre surge a partir de una relación de dos personas. Entonces, más que enfocarse en lo que está sucediendo, enfóquense en cuidar la relación. Y bueno, para esto me gustaría que tuviesen en cuenta 4 cosas. Primero, ayuden a las personas con las que tienen este conflicto a mejorar su sentido de la autoestima. Si las otras personas se sienten mejor hacia sí mismas, pueden evitar que se cierren, pueden evitar que estén a la defensiva, y una persona que está bien dispuesta o bien predispuesta facilita mucho la resolución de conflictos. Así que esto, si bien el conflicto surge y tenemos esta noción negativa del conflicto, nuestra noción negativa del conflicto en realidad viene de toda esta cuestión histórica de cómo siempre resolvimos el conflicto. El conflicto en realidad es algo bueno. La forma que siempre tuvimos de resolver, o la percepción que nosotros tenemos de cómo se resuelve el conflicto, es lo negativo. En segundo lugar, eviten dar directivas. Ustedes están acá para resolver un conflicto de una forma que sea beneficiosa para ambas partes, y no están acá para darles una orden de cómo se tiene que resolver, porque esto no es una jerarquía. Y en tercer lugar, escuchen cuidadosamente. Tengan en cuenta las preocupaciones de la otra persona. Eviten esto de pensar solamente en su posición, sino que entiendan que la otra persona tiene sentimientos también y que tiene preocupaciones. Y trabajan esto que se habló antes, la empatía. Estamos acá para cuidar a la otra persona también. Y por último, y esto es muy importante y es algo que a veces no se toma muy en cuenta, que es que hagan preguntas para que la otra persona pueda examinar sus metas. A ver, el hacer preguntas tiene otro beneficio también. Cuando ustedes hacen preguntas, están demostrando una escucha activa. Entonces están demostrando que están involucrados con esta conversación. Y además, cuando ustedes hacen preguntas, están haciendo que la otra persona examine lo que está pensando y examine cuáles son sus metas en el conflicto y por qué quieren llegar a una determinada resolución. ¿Bien? Bueno, y todo esto son formas apropiadas de resolver el conflicto. Por supuesto que incluso hay muchísimo más para hablar, que si tuviésemos más tiempo, incluso hablaríamos de más habilidades para la vida, o más sobre la resolución de conflictos, o incluso muchísimo más sobre inteligencia emocional, pero con el tiempo que tenemos, esto es lo que consideramos que es más importante. Y el por qué elegimos estas 2 cuestiones de las habilidades para la vida y focalizarnos en inteligencia emocional con resolución de conflictos, es porque consideramos que en estos tiempos críticos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde nos vemos recluidos con un grupo específico de gente, sin intercambio, siempre es el mismo grupo de gente, el conflicto puede surgir. Y qué mejor momento ahora para aprender a solucionar el conflicto de una manera sana que durante esta época, donde no hay posibilidad de evitar el conflicto. Y bueno, para cerrar, relacionando un poco con cosas que estuvieron hablando en el chat hoy y sobre liderazgo, recuerden que tanto la inteligencia emocional como la resolución de conflictos son partes claves en el liderazgo de una persona. Todo buen líder sabe cómo resolver conflictos y practica la empatía, practica la comunicación y tiene un grado alto de inteligencia emocional para reconocer las emociones de otras personas. Así que todo esto hace a un buen líder. Y recuerden que la importancia del liderazgo, ¿cuál es?
que todo sube y baja, todo reside, todo nace y todo muere en el liderazgo. Bueno, eso es todo. Y si tienen consultas, ahora las podemos responder. Y le dejo la posta a la coordinadora, a Emma Julieta Pérez. Gracias, Emanuel. Aquí, mira, una de las preguntas que nos habían hecho al principio es por qué, o quién define que estas son las 10 principales. Nosotros hemos basado en la información que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud en el 1993. La Organización Mundial de la Salud define estas 10 que hemos mostrado en la diapositiva como las principales. Obviamente, como lo hemos dicho, hay un montón, pero las 10 principales que esta organización determina son esas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Son libres de preguntar lo que quieran. Muchas gracias a las personas que nos están haciendo llegar su cariño, muchas gracias, apoyo. Héctor. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Damián y Lía. Bien. Bueno, mientras esperamos a ver si alguien tiene alguna duda, ¿hay algo que a alguien le haya quedado pendiente o que les gustaría mencionar algo de nuestro equipo? Para quien no sabe, les volvemos a recordar, por si alguien llegó tarde, las 4 personas que están viendo, que estamos dando esta presentación, somos el equipo de mensajeros de la paz, de Scout Argentina. Emma es nuestra coordinadora. Así que también, si tienen algunas dudas respecto al programa, también están invitados a hablarnos, a contactarnos en redes. Estamos acá para ayudar. O si quieren más imágenes de perritos como las que estuve usando en la presentación que tuvimos con Belén, también me pueden pedir. Como verán, me gustan los perros. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido y si no conocían de estos temas o si han quedado con esa semillita de la intriga de saber más, espero que esta conferencia haya sido el impulso para buscar, animarse a conocerse, animarse a cambiar esta perspectiva que a veces tenemos, como decían mis compañeros, del conflicto, de las emociones. Entonces, más que nada porque estamos más allá de la situación que estemos viviendo, porque generalmente siempre estamos expuestos y tenemos el trabajo de trabajar en equipo. Entonces, nos alegra un montón y para nosotros es súper importante y es muy satisfactorio y un honor estar aquí pudiendo hablarles a ustedes y que ustedes tengan el interés de escucharnos. Gracias por todas las zonas, la última que aparece es la 46, por todos los grupos que nos han estado escuchando. Y esperamos que lo pongan en práctica, que sigan informándose, transmitiendo esto que cada uno aprende y ponerlo en práctica. Bueno, les queremos agradecer de nuevo por su paciencia, por su colaboración. Bien, Junca acá tiene un comentario que dijo que piensa que lo más crítico de esta etapa y denominante es que la resolución de conflictos se va a tratar de escribir sobre un libro en blanco. Bueno, se puede percibir así, Juanca. Lo podemos percibir como que una vez que intentamos resolver un conflicto, estamos poniendo en blanco todo y avanzando desde ese punto, intentando identificar cuáles son los intereses de cada persona y qué resolvemos acá. Y me parece muy bien esto de no traer con ningún tipo de bagaje y empezar, bueno, a partir de acá, qué queremos avanzar y cómo queremos resolver. También aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué podrían recomendar como primer respuesta a un niño o adulto que se siente angustiado por la pandemia o por un familiar enfermo? Creo que por ahí lo primero es tanto a la persona que aconseja y acompaña a esta persona como la que le está viviendo. Lo que habíamos hablado es interiorizar y entender lo que nos está pasando
entender principalmente que está bien angustiarse. Estaría mal si a pesar de esta pandemia no nos afectara, simplemente a cada uno le va a afectar de una manera diferente, y está totalmente en lo correcto en sentirse como se siente. También entender y tratar de buscar esta motivación y este optimismo de decir que todo va a mejorar y todo va a mejorar como tenga que pasar, y entender y buscar ayuda también. Siempre buscar, ya sea un amigo, un profesional, depende de la gravedad del asunto, con quien alguien se sienta cómodo para hablar y tener la certeza de que siempre hay alguien que nos quiere ayudar. Siempre hay alguien, ya sea de nuestro círculo de amigos, ya sea un círculo profesional, pero siempre hay alguien que va a estar dispuesto a ayudarnos, y entender que todo va a pasar. Y siendo optimistas, por ahí el camino es un poco más corto. Bien. Acá sí, para este tipo de situaciones que pueden surgir, siempre es recordar lo primero cuando lidiamos con una respuesta de una persona que está lidiando con una situación particular, siempre es, lo primero es validar sus emociones, como ya explicó Emma, darle a entender que no es malo que sienta esto, que es perfectamente natural. Después, empatizar y acompañar, hacer sentir a esa persona segura, hacer sentir a esa persona acompañada, y a partir de ahí, una vez que pueden crear un espacio seguro para esa persona, darle lugar para que se comunique con ustedes si quiere profundizar. Y bueno, esto que es muy importante y no olvidar, de buscar ayuda. En todo contexto de nuestra vida, siempre es bueno buscar ayuda, siempre es bueno buscarla a otras personas que quizás ya hayan vivido por esto, o a profesionales. Nunca está de más buscar ayuda en otros lados, y hay que resaltar eso. La ayuda es esencial ante cualquier situación compleja. Sí, y yo considero que incluso está bueno siempre recalcar y mantener presente que nosotros somos scouts y somos todos una gran familia, y está bueno recordárselo a las personas que tenemos al lado, porque muchas veces como que por esta cosa de no pedir ayuda o algo, por ahí nos olvidamos de esta gran familia que nos podría tranquilamente ayudar, escuchar, incluso dar alguna respuesta, algún consejo. Entonces, considero que es muy importante eso, siempre mantener a la familia Scout cerca, y nosotros como hermanos estar ahí para el otro. Bien. Bueno, si esas son todas las consultas, una vez más, les agradecemos por su disposición, por haber participado en nuestra charla. Esperemos que les haya gustado, y ante cualquier cosa se pueden contactar, y les invitamos a que sigan disfrutando de esta etapa previa del Congreso de Educación Social, y que también invitarles al Congreso de Educación Social propiamente dicho una vez que comience.